Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo me copian? Hola, Buenas hola. noches, Lice. ¿Se lo escucha bien? Gracias, Naomi, muchas gracias. Bien, ¿cómo han estado? Espero que bien. Bien, mientras se van conectando los compañeros, vamos a continuar con el avance de nuestra materia. Y un tema muy importante que tenemos que conocer definitivamente en materia de obligaciones es el tema de cómo las obligaciones se extinguen, cómo desaparecen, cómo se concluyen, cómo finalizan. ¿Ya? Vamos a invertir la metodología. Vamos a ver este documental pequeño. Tiene que ver con la legislación civil boliviana, que nos va a permitir conocer cómo es que llegamos al final de una obligación. ¿En qué consiste aquella satisfacción y cumplimiento que hemos visto en anteriores clases, que definitivamente hacen que la obligación desaparezca, se extinga? Técnicamente hablando, se extinga, ¿ya? ¿Cuáles son esas formas o esos modos de extinguir la obligación? ¿Sí? ¿Y en qué consisten cada uno de estos modos para que podamos con precisión identificarlos y cuando nos toque en el ejercicio profesional resolver uno de estos modos o formas de extinción de las obligaciones, podamos hacerlo con mucha precisión? No es difícil, vamos a más adelante concuasar con el tema de la prescripción, que ya ustedes conocen perfectamente, pero es importantísimo conocer, porque no basta de pronto con pagar, con cumplir, con satisfacer una obligación. Y como bien lo hemos dicho en el avance de los temas, cumplimiento de las obligaciones y consecuente extinción de la misma. Entonces no hay nada automático, especialmente cuando una obligación por su incumplimiento, por la mora, ha llegado a un proceso judicial. En un proceso judicial no puedo simplemente pagar y dejar el proceso ahí. Seguramente que pagaré la obligación y solicitaré que el juez declare la extinción de la misma. Y con la extinción de la obligación va a proceder también la liberación de las garantías, el levantamiento de medidas precautorias, en cada caso lo que se haya pedido, ¿ya? Empecemos entonces. Voy a habilitar el audio del documental. Pongan mucha atención, por favor. Este es un tema que definitivamente viene a ser también una parte importantísima de las obligaciones. Voy a ver cómo estamos de volumen. Está perfecto. Voy a silenciar mi micrófono y mucha atención, por favor. ¿Ok? Inmediata vamos desglosando la temática extinción de las obligaciones. La extinción es el momento final de la vida, de la obligación, después del cual cesa la relación jurídica que se había establecido entre el deudor y el acreedor, quedando estas personas delimitadas. Extinción de las obligaciones. Dentro de nuestra bibliografía podemos decir o dividir en dos modos. Modos satisfactivos, que es el pago, la compensación y la confusión. Modos no satisfactivos, la novación, remisión, imposibilidad sobrevenida y la prescripción. Según el artículo 351 de nuestro Código Civil Boliviano, los modos de extinción de las obligaciones son los siguientes: su cumplimiento, la novación, la remisión o condonación, la compensación, la confusión,
la imposibilidad sobrevenida de cumplir la prestación no imputable al deudor, la prescripción y finalmente también otras causas determinadas por ley. Vamos a hablar de su cumplimiento como primer modo de extinción, que también lo podemos conocer con el pago. El pago es el cumplimiento de la obligación de forma oportuna, íntegra y exacta. Vamos a dar un pequeño ejemplito, como vemos dentro de los gráficos, el pago, ¿no? Vamos a dar el ejemplo de José le prestó a Juanita la suma de 1,000 bolivianos en fecha 23 de septiembre hasta el 23 de octubre, un mes. Dicho monto fue cancelado satisfactoriamente en la jornada indicada y pactada entre ambas partes. La novación del artículo 352 al 357 del Código Civil Boliviano es una forma de extinguir la obligación por el nacimiento de otro, siendo esta sustitutiva de la primera. Vámonos con un ejemplo. Carla se prestó $10,000 de Néstor para 6 meses, medio año, pero la deudora no pudo cancelar en el tiempo debido, razón por la cual, de mutuo acuerdo, acreedor y deudor realizaron un nuevo contrato de acuerdo. Vamos con la remisión o condonación, que está en el artículo 358 al 362 del Código Civil Boliviano. Es el perdón de la deuda que el acreedor hace a su deudor con la conformidad de éste. Un ejemplo, Manuel le prestó un monto de $20,000 a Pablo por un lapso de un año calendario de mutuo acuerdo. Pero a pocos días de concluir el plazo, Pablo llega a perder la vida, razón por la cual la obligación se extingue mediante la condonación. Continuamos con la compensación y se encuentra en el artículo 363 al 375 del Código Civil Boliviano. Es cuando dos personas son recíprocamente acreedoras y deudoras a la vez. Las dos deudas se extinguen por compensación. Un ejemplo, Sandra le debe $10,000 a Juan. Este también tiene una deuda con ella, pero por un monto menor, $500. En este caso, Sandra le podría pagar sus $500 y la obligación estaría saldada para ambas partes. La confusión, que está en el artículo 376 al 378 del Código Civil Boliviano. Es el hecho de la reunión en una persona de las cualidades de acreedor y deudor de la misma obligación. Para entender un poco mejor, vámonos con un ejemplo. El papá de Carlos debía $1,000 a un tercero, pero dicho deudor fallece y deja en la orfandad a su único hijo. Dicho hijo recibe la calidad de acreedor y deudor, pero salda la obligación con un bien material que dejó su padre. Tenemos la imposibilidad sobrevenida por causa no imputable al deudor. Del artículo 379 al 383 de nuestro Código Civil Boliviano. El acreedor se sustituye en los derechos del deudor emergentes de la imposibilidad de la prestación. Ejemplo, un deudor no pudo cancelar su obligación porque en el banco donde tenía el dinero fue intervenido por el Estado boliviano. Requisitos de la imposibilidad. Tenemos 5 requisitos. Que el cumplimiento de la prestación debida resulte imposible. Que la imposibilidad sea definitiva y no transmitiera. Que la imposibilidad haya sobrevenido sin culpa del deudor.
que el deudor no fuere responsable del caso fortuito y la fuerza mayor, que el deudor no se encuentre en mora. Continuamos e indicamos que la imposibilidad temporal da significancia que el deudor no responde por el retraso del cumplimiento. Se extingue si la imposibilidad se prolonga hasta que al deudor no se le puede ya considerar obligado a cumplir su respectiva obligación. La imposibilidad parcial es cuando el deudor debe liberarse cumpliendo la parte que todavía es posible. Es aplicado cuando la cosa determinada se ha deteriorado o queda parte de ella después de haber prescindido. Prescripción, que dentro de nuestro Código Civil boliviano está en los artículos 1507 al 1511. Es el modo de extinguir las acciones o derechos de contenido patrimonial por el transcurso del tiempo y los requisitos señalados por ley. Tipos de prescripción. Ahí tenemos a la prescripción común, que está en el artículo 1507. Los derechos patrimoniales se extinguen por la prescripción en el plazo de 5 años, a menos que la ley disponga otra cosa. Prescripciones breves, que está en el artículo 1508, prescripción trienal, que opera a los 3 años. Artículo 1509, prescripción bienal, que opera a los 2 años. Artículo 1510, otras prescripciones bienales, prescriben también en 2 años. Artículo 1511, prescripción anual, que opera en el término de 1 año. Ejemplo de prescripción común. Un deudor se obliga al pago de una cantidad de dinero mediante la firma de una letra de cambio y el acreedor no solicita el pago durante el lapso de 5 años. Esta obligación se considerará entonces como prescrita. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Conociendo Más de nuestro Código Civil Boliviano. Es gracias a la presentación de Juan Pablo Choque Torres, Rita Calcina Yujra, Sandra Chapicalle, Verónica Paco Paye, Rina Quisberco Yanque, Marta Lazo Mamani. Bien, chicos. A ver, hemos invertido el avance, el abordaje del tema, toda vez que para muchos debe ser bastante familiar de pronto ese documental, en las apreciaciones y en las definiciones que tiene con respecto a al modo de la extinción de las obligaciones. En ese sentido, vamos a abordar nuestro tema con nuestro material de apoyo, siempre y cuando no tengan ningún comentario, alguna consulta, los escucho. ¿Todos tranquilos? Doctor, tengo una pequeñísima duda. A ver. La última parte donde hablaba de la prescripción nos habla que se extingue a los 5 años, ¿verdad? Pero habla de un bien. O sea que el dinero también es un bien. O he llegado a entender yo un bien inmueble, digamos, es decir. Pero se le puede decir al dinero también un bien. ¿Has puesto tu nombre? A ver, Marcelo, no te copió muy bien. En el tema de la prescripción quinquenal me dices de 5 años, ¿habla de un qué? De un bien, que se prescribe un bien, pero yo lo he llegado a entender como un bien inmueble. No. O se lo llama el dinero también un bien. Exactamente. Evidentemente habla de un bien que prescribe a los 5 años.
¿Ya? ¿El dinero es un bien o no es un bien? Es un ¿Qué tipo de bien es el dinero? divisible, Divisible. ¿Material o inmaterial? material, Inmaterial. Hemos adelantado, a medida que hemos ido avanzando los temas, que, por ejemplo, las obligaciones pecuniarias consisten ¿en qué? ¿En qué consisten las obligaciones pecuniarias? ¿Quién me dice? Las Doctor, obligaciones de dinero. Exactamente. ¿Cierto? Las obligaciones pecuniarias son aquellas que consisten en obligaciones donde interviene el dinero. ¿Sí? Entonces, las deudas de dinero prescriben a los 5 años. ¿Quién podría explicarme eso de que las deudas de dinero, las deudas pecuniarias, prescriben a los 5 años? ¿Qué quiere decir? que si que si el acreedor haya prestado al deudor el dinero, en este caso, el acreedor no llega a pedir el dinero que haya prestado al deudor, en ese momento llega a prescribir. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir esa prescripción? Que llega a extinguirse el contrato de préstamo, o sea, llega a una conclusión. la deuda no llega a extinguirse, doctor. ¿Ya? La obligación pecuniaria. Y cuando hablamos así técnicamente de extinguir, ¿de qué estamos hablando? Así conforme lo ha dicho el documental. Determinar la relación, doctor. Determinar cuál relación. De deuda que se tiene en este tema pecuniario. Pecuniario o dinero, ¿cierto? No se olviden, es un término que en un primer momento podría ser muy técnico, ¿no? Prescribir, prescripción, extinción, liberatorio, como quieran. Pero les comento que es un término bastante usado en el foro profesional de los abogados. Ya. Y el término gramaticalmente hablando, el término prescripción tiene que ver, pues, con cuando hablamos de obligaciones, estamos hablando de prescribir, perder un derecho, finalizar una relación por no haberla ejercido en un determinado tiempo, ¿cierto? Pero cuando hablamos desde el punto de vista estrictamente legal, cuando estamos hablando de normas jurídicas, alguna ley, dice, por ejemplo, la ley 2902 es la ley que regula el derecho aeronáutico, por decir. Y en esa ley prescribe en su artículo 15 que las matrículas de las aeronaves tienen que manejarse por un abecedario especial. Fíjense que estoy diciendo que la ley 2902 en su artículo 29 prescribe. No me estoy refiriendo a terminar un derecho, a perder un derecho. Me estoy refiriendo a que en ese artículo dice eso que acabo de decir. ¿Se dan cuenta? Cuando hablemos de obligaciones o estemos tratando temas en el campo del derecho de las obligaciones, lógicamente, cuando hablemos o pronunciemos el término prescribir, vamos a estar hablando de prescripción. Y prescripción es la pérdida de un derecho por no haberlo ejercido en un determinado tiempo. ¿Ya? En un determinado tiempo. En ese sentido, como Marcelo decía, para que no quede corta la idea, cuando un acreedor, ojo,
siempre voy a remitirme al artículo 291. Cuando un acreedor no ha ejercitado, no ha ejercido, no ha ejecutado su derecho de exigir el cumplimiento de una obligación, y en el caso de los préstamos de dinero, obligaciones pecuniarias por excelencia, ha dejado transcurrir 5 años computables a partir del vencimiento del término del plazo y no ha accionado ningún proceso para poder cobrar la deuda, cumplidos los 5 años, chicos, esa deuda, ese préstamo de dinero, ha prescrito. ¿Qué quiere decir? Se ha perdido. Si lo concuasamos con una obligación civil, excelente. Nació como una obligación civil, con un documento muy elaborado, muy bien elaborado, con intervención notarial, y al ser una obligación civil, con la suficiente fuerza de acción jurídica, como ustedes han contestado en su examen. Aunque muchos me han contestado, no sé de dónde, pero no han copiado bien la idea o completa. Pero la obligación civil es aquella que nos da la fuerza de accionar jurídicamente. No ha hecho uso de esa fuerza de acción, ha prescrito su derecho, se ha perdido su derecho, y esa obligación civil se ha transformado en obligación. ¿En qué tipo de obligación? Cuando ya no tiene fuerza de acción jurídica, de acción ejecutiva, ¿en qué tipo de obligación se convierte una obligación civil? Natural, doctor. Natural. Algunos autores la llaman degenerada, obligación degenerada. Aquella que nació como civil, transformó en natural por efecto de la prescripción. ¿Cierto? Perdió el derecho. Ya no estoy con la fuerza de ejecutar. Debo ir al deudor y decirle, por favorcito, devolveme. Adelante, Marianela. Doctor, en este caso, por ejemplo, un ejemplo, yo he prestado dinero a alguien. Él no tiene para pagarme, pero me ha dicho que me va a pagar con un terreno que está agarrando por ahí, que no sé qué, un cuento, y que me va a pagar el terreno. Entonces, están por cumplir los 5 años ya. El terreno no me entrega, pero al final yo tampoco he accionado nada porque él me está diciendo que me va a pagar con el terreno. Si dejo pasar los 5 años, o sea, igual se muere la deuda, no puedo yo ir y imponer nada. Así Aunque no es. me... Si tú no has hecho nada, no has interrumpido esa prescripción. Interrumpir quiere decir cortar, ¿cierto? Suspender esa prescripción, y lo puedes hacer muy bien. Y es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy. Tú puedes iniciar un proceso y, como bien analizamos en clase, el inicio de un proceso judicial y su respectiva citación o notificación con ese proceso interrumpe el término de prescripción. Paras ahí el cómputo del tiempo y no va a prescribir. Es más, Y también podría, doctor, disculpe, y podría rehacer nuevamente el contrato de préstamo. Ya no, exactamente. Podrías hacer una novación. Y decirle, no me estás pagando, lo reharemos otra vez. Exactamente, renuevas un plazo, un término, y has definitivamente interrumpido la prescripción de la primera obligación porque has generado otra nueva, con un término nuevo, con un plazo nuevo, cuyo cómputo de prescripción recién se va a computar a partir del vencimiento del término. ¿Cierto? Bien. Eso lo vamos a ver enseguida. ¿Ya? Antes de abordar el tema, chicos, quiero que quede las siguientes figuras jurídicas clarísimas, clarísimas. Y hago esto a raíz de la revisión del examen. ¿Ya? Quiero hacer énfasis en lo siguiente, por favor. Han confundido mucho en el macrotema del cumplimiento de las obligaciones las figuras de la dación de pago, las figuras de la subrogación, pago con subrogación, y la cesión de bienes, por así decirlo.
donde he visto más confusión. La dación de pago no es otra cosa que una forma de cumplir con una obligación. Por favor, métanse a la cabeza eso. Es una forma de cumplir una obligación, de dar cumplimiento, de satisfacer una obligación, pero con una prestación, con un bien, con una cosa, si quieren llamarle, distinta a la que me había prestado. A mí me prestaron dinero. El efecto normal es que yo pague con dinero. ¿Cierto? Me prestaron dinero, tengo que pagar con dinero. Pero soy un buen deudor. No tengo la liquidez, no tengo el efectivo, pero tengo un vehículo, tengo un lote, tengo un garzonier, como quieran, tengo un equipo, una maquinaria, que tiene el mismo similar valor. Entonces yo voy a hablar con mi acreedor y le voy a decir, mira, Simón, quiero ser responsable contigo, me prestaste esta cantidad, pero siendo sinceros, no tengo esa cantidad para pagarte. Pero tengo este equipo que vale el mismo precio, el mismo valor. Por favor, si tú aceptas, arreglamos con esto, te pago la obligación, ojo, te pago la obligación, cumplo con la obligación y extinguimos esa obligación. ¿Se dan cuenta? Estoy pagando, estoy cumpliendo una obligación, pero con un objeto, con una cosa, con una prestación distinta a la que se había generado la obligación original. Esa es la dación de pago. Una característica esencial que nos va a ayudar a identificar, les había dicho, haciendo una comparación con la cesión de bienes, ¿no? Es que la dación de pago debe ser, por lo general y por regla general, una obligación de carácter individual de los sujetos. Yo con Simón o Simón conmigo. Me prestó dinero, le estoy pagando con un equipo. Dación de pago, prestación distinta. La cesión de bienes es también una forma de cumplir con las obligaciones. Característica principal. Debe haber varios acreedores. ¿Sí? Otra característica. ¿Se acuerdan del comerciante? Hablamos en el tema. ¿Debe ser o no debe ser comerciante el deudor para la cesión de bienes? ¿Cómo, doctor? En una cesión de bienes, para que proceda la cesión de bienes como forma de cumplimiento de las obligaciones, cuando vimos el tema, hicimos una diferenciación con la dación de pago, porque fíjense, es sencillo confundirse. La dación de pago, les decía, es una forma de cumplimiento de la obligación que consiste en cumplir, pagar la obligación con una cosa, objeto o prestación distinta a la debida. Es decir, me prestó plata, lo correcto era que yo devuelva plata. ¿Cierto? Pero por X o Z razones no tengo el efectivo para devolverle en dinero. Pero tengo un equipo, tengo un lote, tengo un auto del mismo valor de la deuda. ¿Se dan cuenta? Hablo con el acreedor y le digo, Simón, te debo $20,000, el plazo se cumple en una semana y no quiero ser irresponsable contigo, no tengo el efectivo y en una semana no lo voy a tener. Pero tengo este equipo, tengo este automóvil, tengo este terreno. Quiero pagarte con aquello. Si Simón, que es mi acreedor, acepta, dación de pago. He cumplido con la obligación con una prestación o cosa distinta. Perfecto, esa es la dación de pago. Hicimos una comparación con la cesión de bienes.
algunas características que lo diferencian de la dación de pago, porque la cesión de bienes, en términos muy objetivos, es aquella forma de cumplir con la obligación, cediendo mis bienes a los acreedores para que con esos bienes se paguen la obligación. Pero estamos hablando de acreedores, es decir, plural. Es una característica en la cesión de bienes, les dije, deben ser varios acreedores. En la dación de pago, la obligación es individual, es de sujeto a sujeto. Yo con el banco, yo con Simón, Simón conmigo, el banco conmigo. Además, en la cesión de bienes, el deudor insolvente, aquel que no tiene liquidez, no tiene que ser comerciante. ¿Se acuerdan? No tiene que ser empresario. Porque de ser comerciante, de ser empresario, nos estaríamos metiendo en el ámbito del derecho comercial. ¿Se acuerdan? Les había explicado. Entonces, haciendo esas claras diferencias, chicos, van a poder identificar qué es una prestación de pago con precisión y qué es una cesión de bienes. Doctor, eso significa que entonces, si yo quiero hacer una dación de pago, realmente no tengo que tener nada, o sea, no puedo tener negocio, no tengo que tener nada, y No. tengo que pagar con lo que yo tenga. No, en la dación de pago no te pone ninguna de esas condiciones. En la dación de pago lo único que te dice es, Lidia, yo soy el Banco Boliviano Americano y te presté plata. Tu obligación es devolverme la plata, ¿cierto? Esa es la condición normal. Pero se está acercando el término de pagar y no quieres ser mala deudora, no quieres ser irresponsable. Te acercas a mí, que soy el Banco Boliviano Americano, soy el acreedor, y me dices, mire, quiero pagar, pero le soy honesta, no tengo dinero. Pero tengo un equipo, o tengo mi auto, o tengo mi lote, o tengo acciones en alguna empresa que tienen similar o igual valor que la deuda que les debo. Quiero cumplir. Efectivo no tengo. Lo correcto sería que les devuelva el efectivo. Pero tengo algunos bienes, uno de algunos bienes que tiene el mismo valor. La condición para la dación de pago, la característica tiene que ser sujetos individuales. Yo acreedor, tú deudor. ¿Sí? No te condiciona la dación de pago, no tener nada, no tener más nada, no. Lo único que tú estás haciendo es, no tengo el efectivo ahorita para pagarle, pero tengo uno de los bienes que tengo de similar valor que lo que le debo. Le puedo pagar con cualquiera de esos bienes. O definitivamente con un bien específico. Tengo ese caso. ¿Cierto? La dación de pago no te dice, no debe tener nada, debe estar en la quiebra. No, absolutamente. La dación de pago lo único que nos dice es que constituye una forma de cumplir con la obligación, pero con alguna cosa, con alguna prestación, con algún objeto distinto al que se te ha prestado. Nada más. Pero la cesión de bienes como forma de pago, como forma de cumplimiento de una obligación, tiene algunas aristas especiales precisamente que la diferencian de la dación de pago. Me he prestado dinero, efectivo me he prestado, pero al llegar el momento, el fin del término para poder pagar, no tengo ese efectivo. Y antes de que me ejecuten los acreedores, ahí está la primera diferencia, tiene que haber pluralidad de acreedores para hablar de cesión de bienes. En la dación de pago hay individualización de los sujetos, es decir, como decimos face to face. En la cesión de bienes, yo deudor tengo que tener varios acreedores, no uno, varios. Segundo, el deudor en la cesión de bienes no puede ser comerciante, no puede ser empresario. Tiene que ser una persona natural, una persona particular. Tercero,
en la cesión de bienes, el deudor que no tiene la liquidez suficiente conversa con sus acreedores y les dice, ¿saben qué? Antes de que me estén iniciando procesos por acá, procesos por allá, tengo estos bienes, se los voy a ceder, por eso se llama cesión de bienes. Se los voy a ceder, véndanlos, páguense las acreencias. ¿Se dan cuenta? Esa es la cesión, por eso el término cesión, ceder, tomen, páguense con mis bienes, porque dinero en este momento no tengo. ¿Ya? Esa es la figura. Segundo, tercero, habíamos repetido bastante el pago con subrogación y les dije, cuando escuchen la palabra subrogación, asócienla con un sinónimo que es la sustitución, ya sea del acreedor o ya sea la sustitución del deudor. Y ahí aparece el famoso tercer ajeno, ¿no ve? Un tercer ajeno aparece o a pagar la deuda o a prestarle al deudor para que pague esa deuda y el que le presta se constituye en el nuevo acreedor. Así lo explicamos. Pero eso es subrogación, doctor. Por eso, estoy hablando de la subrogación ahora. Les dije, pago con subrogación. Siempre hagan de cuenta, cuando escuchen subrogación, el sinónimo es sustitución. Ah, esto quiere decir que se puede sustituir tanto al acreedor como sustituir al deudor. Por eso ahí aparece el tercer ajeno. Un tercero ajeno que nada tiene que ver en la deuda, pero viene y me paga, incluso sin conocimiento o consentimiento del deudor, pero me paga. Sustitución del deudor, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre cuando el deudor se consigue una persona de la que se presta plata precisamente para pagarle a su acreedor? Oye, Manuel, préstame 50,000 bolivianos porque le debo a Víctor. Quiero pagárselo a Víctor. Y con Manuel está constituyendo una nueva relación jurídica. ¿Por qué? Porque está sustituyendo a su acreedor. Se ha prestado plata para pagarle a su acreedor. Por tanto, Manuel se transforma en su nuevo acreedor. Subrogación del acreedor. Subrogación, sinónimo de sustitución. Otro tema que he visto ciertamente un poco de falencia es la oferta de pago y consignación. Hemos visto mucho, bastante profundo, el tema de la oferta de pago y consignación. ¿Sí? ¿Cuándo concurre? ¿En qué consiste la oferta de pago y consignación? Tiene características especiales, dijimos. La primera es que la oferta de pago y consignación únicamente va a salir a flote cuando el acreedor ingrese en mora. ¿Y cuándo un acreedor ingresa en mora? Cuando no quiere cobrar, cuando evita, esquiva, bloquea, obstaculiza para que ese pobre deudor pueda cumplir con su obligación. Y lo hace el deudor con intervención judicial, ¿cierto? Con intervención judicial. Bien, a ver, denme 2 segundos, chicos, estamos terminando la primera sesión. Corto acá y enseguida les paso el link, ¿ok?